recibir de ti, Señor, una palabra para que sus vidas, Señor amado, puedan en ti también ser transformadas. Y Dios, que sea pues esta porción de tu palabra la que pueda, Señor amado, pues darnos todo aquello que tus hijos han venido, Señor, a buscar. Señor mi Dios, te lo imploro y al mismo tiempo te lo agradezco sabiendo que usted está haciendo desde ya la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Malaquías capítulo número 2, verso número 8, ¿sí? En adelante, ¿sí? El contexto anterior a este era la reclamación que hacía Dios a los sacerdotes de Israel. Usted ya sabrá por medio de enseñanzas en domingos anteriores que los sacerdotes habían permitido ellos, que el pueblo ofreciese, ofrendas a su Dios, pero no con el estándar que Dios demandaba. Es decir, que todas aquellas ofrendas fuesen de excelencia, no tuviesen defecto alguno. Mas, sin embargo, el pueblo ofrecía ofrendas a Dios totalmente inaceptables. Dios confronta al sacerdocio, ya que ellos eran los que tenían la obligación de hurgar el sacrificio, de buscar en él que no tuviese defecto alguno. Pero al parecer esto ya no era de gran interés, de acuerdo a su apreciación, y que el pueblo podría ofrecer lo que a ellos bien le pareciere. Dios, por su parte, mi querido hermano, siendo un Dios celoso, en este caso de su mismo pueblo, no permitiría de que los sacerdotes incurran en tal transgresión. Yo sé que de pronto para muchos puede ser cosa inofensiva traer a Dios cualquier cosa aduciendo de que como es para Dios, no importa lo que yo le pueda ofrecer. Dios, mi amado hermano, estimó esta de pronto simpleza del pueblo como un acto totalmente grave delante de su presencia. Tanto así que el mismo Dios luego les habría de dar una comparación para que ellos entendiesen más o menos la profundidad de su maldad. El mismo Señor a través de Malaquías les decía: den esto a sus príncipes, hagan lo mismo con sus reyes y verán si estos no se sienten ofendidos con la acción que ustedes están haciendo. Mis amados hermanos, dicho todo esto, ahora dice la Escritura en el versículo número 8, continúa Dios reclamándole a los sacerdotes y les hace decir a través de Malaquías lo siguiente: mas vosotros, hablándole, vuelvo y repito, a ese grupo de hombres responsables de ministrar para con el pueblo, mas vosotros os habéis apartado del camino. Y dice de manera enfática: habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Mi amado hermano, ¿qué implicaciones tenía esta expresión de hacer tropezar a muchos en la ley? Bueno, de primera mano, mi querido hermano, es necesario entender, en ese sentido, qué es lo que Jesús, en esta parte, de este pasaje bíblico, también nos tiene que decir en el Nuevo Testamento. Venga conmigo, mi querido hermano, allá el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 18. Vayamos, hojas más adelante, luego de Malaquías está el Evangelio de Mateo. En el capítulo número 18, capítulo 18. ¿Lo tiene? Tenemos allí desde el verso número 6, justamente un prefacio, un título que dice ocasiones de caer. Vamos al versículo 6 en adelante. ¿Lo tiene? Versículo número 6 al 7 dice la Escritura: cualquiera que haga tropezar, ya vamos a analizar este término como tal, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso número 7. Adicionalmente Jesús dice: ay del mundo por los
tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mi amado hermano, ¿qué podríamos entender por este término? Si tropezar, si de acuerdo a la óptica bíblica en función del pasaje que estamos leyendo, se podría entender que el tropiezo o el tropezar del cual Jesús habla es toda situación que el hombre, hablando en sí mismo, sin distinción de cargo, función o género, tamaño, estatura, sea un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, hombre o mujer, bien puede dar esta persona crear esta persona una situación en la que pudiere poner en riesgo de buscar de Dios, ¿sí?, haciendo a sabiendas o no cosas por las cuales Él no permita que esa otra persona avance en el caminar cristiano. ¿Cuántas veces, queriendo ser ya con ejercicios prácticos de este término, cuántas veces en casa, mi amado hermano, la misma familia suele ser tropiezo para que un pariente no pueda venir a la iglesia? Sabe él que su esposa de pronto va a ir al culto y él de adrede, en ese momento donde él ya ha sido atendido, le hace, mi amado hermano, hacer algo inusual. Ya comió, ya merendó, ya está todo listo, pero se acordó antes de que la esposa venga al culto de que tiene que plancharle una camisa que nunca se pone. Pero lo hace simplemente para ocasionar un retraso, para ocasionar simplemente, un tropezadero, para que ella no pueda venir a la casa de Dios. Mi amado, simplemente meros ejemplos les estoy dando. Mi querido hermano, cuando vamos a Malaquías, justamente eso es lo que Dios le recrimina, pero ¿a quiénes? A los responsables de más bien de ser hombres facilitadores para otros. No, ellos son tropezaderos. Imaginémonos que sea el mismo pastor el que le ocasiona el problema a usted. Ni para que venga a la iglesia, ni para que pueda orar, ni que para que pueda leer la palabra. Sería algo absurdo. Pero parece ser que aún hasta en tiempos presentes, muchos líderes espirituales hacen tropezar a todo un pueblo cristiano, entreteniéndolos en cosas que nada tienen que ver con lo que es más importante, el conocer y el obedecer la palabra de Dios. Justamente de aquello, si retoma por favor conmigo el libro de Malaquías, allá en el capítulo 2, verso 8, es lo que enfáticamente el Señor le recrimina a los sacerdotes. Habéis hecho, dice el verso 8, tropezar a muchos. ¿Y qué había utilizado para ese tropiezo? Dice, los hacía tropezar en la ley. ¿Por qué? Porque habían, dice ahí, habéis corrompido el pacto de Leví, que era el pacto del pueblo encargado justamente de, manejar el sacerdocio. Por tanto, dice como conclusión en esta parte, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Este aspecto del tropezadero, mi amado hermano, es algo bastante serio. Tan serio que cuando avanzamos, y venga conmigo por favor al libro de los Romanos o a la carta de los Romanos, más adelante de los Evangelios está Hechos y luego seguidamente, la carta a los Romanos. Mire por favor lo que nos dice el capítulo número 14. Carta a los Romanos, capítulo número 14. ¿Lo tiene, mi querido hermano? Carta a los Romanos, capítulo número 14. Leamos, por favor, versículo número 12 al verso número 13. ¿De qué manera Jesús también, o el Espíritu Santo, le habla a la iglesia con respecto a este mismo tema? Miremos qué nos dice el Señor. Verso 12.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hablando obviamente de la rendición que vamos a tener que darle en algún momento de cuentas a nuestro Dios. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos o no nos recriminemos más los unos a los otros. ¿En qué sentido? De pronto haciéndonos ver o considerar o resaltar nuestras propias fallas. Versículo número 13. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión, dice ahí, de caer ¿a quién? Sí, u ocasión de no caer, sí, al hermano. Mi querido hermano, el pueblo de Dios debe de ser, como en su debido momento también se predicaba, debe de ser un facilitador del evangelio para los demás. Pero al parecer, mi querido hermano, cuando el amor no es la base fundamental del corazón de un creyente, más bien nos volvemos señaladores, jueces y hasta posiblemente, mi querido hermano, verdugos o ejecutadores de la ira de Dios con nuestros propios hermanos. ¿Cuántas veces un marido le recrimina o una esposa le recrimina y juzga a su marido justamente si a su propia apreciación, evaluando de que él es un mal o también de pronto de manera positiva un buen cristiano? Mi querido hermano, esté más pendiente de su propia vida espiritual y de su crecimiento. Trate primeramente de quitar, como bien lo dijo Jesús, la viga de su propio ojo para que pueda ver con claridad la paja del ojo ajeno. No le digo que no lo haga, pero le digo que para poder ver bien a los demás, usted tiene que verse bien primeramente a sí mismo. Mi amado hermano, adicionalmente, si alguien insiste en ser tropezadero para los demás, la Escritura, mi querido hermano, en la misma carta a los Romanos, pero allá en el capítulo 16, tiene también una advertencia que darle a la iglesia. Si va conmigo, si hojas posteriores al texto leído, mira lo que nos dice en el capítulo 16. Versículo número 17 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, es decir, que estén atentos, ¿en quiénes? En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué nos sugiere la palabra? ¿O qué nos demanda, nos ordena la palabra para con aquellos que causan tropiezo y no quieren cambiar su forma de vivir? Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven. Ellos piensan que lo hacen, pero no sirven, dice la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quiénes sirven ellos? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones, dice la Escritura. ¿De quiénes? Penosamente, de los ingenuos, de los que ignoran la palabra de Dios. Mi amado hermano, si retomamos Malaquías, pues, allá en el capítulo número 2, nos continúa diciendo el Señor en el versículo, número 9 en adelante. Por tanto, les dice Dios a estos sacerdotes: yo también, como ahora los hace. Ya no son el élite del pueblo judío, considerando de que dentro de las 12 tribus, Leví habría de ser, por su designación de sacerdote, la más resaltada. Dice la palabra que ellos serían hechos viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley, ¿qué hacían ellos? Hacían, dice la Biblia, acepción ¿de qué? Acepción de personas. Mi amado hermano, ¿qué es esto pues de la acepción?
Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, sí, acompáñeme por favor al Nuevo Testamento y veamos ciertas pautas bíblicas para poder tener entendido, sí, qué clase de concepto tiene el Señor acerca de ello. Capítulo 2 de la carta de Santiago. Veamos ejemplos prácticos para entender los términos también de la Escritura. Luego iremos también al Antiguo Testamento, ya que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios. En la carta de Santiago veamos este breve ejemplo que ilustra muy bien lo que es una acepción de persona. En el capítulo número 2, carta de Santiago, capítulo número 2, en el verso primero hasta el versículo número siguiente, y de hecho un poquito más allá, vamos a encontrar la respuesta. Hermanos míos, dice Santiago, que vuestra fe, es decir, vuestra creencia en Jesús, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea, dice ahí, sin acepción de personas. Se vuelve a repetir el término de Malaquías, pero ¿qué significa? Verso número 2. Y ahí da el ejemplo o la ilustración para entenderlo. Porque si en vuestra congregación, hablando de la iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra, dice ahí, un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Pero le decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado. Verso número 4, léalo por favor. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. He ahí, mi amado hermano, en la práctica, lo que se debería de entender como hacer acepción. Es hacer preferencia entre el uno y el otro. Claro está que esta preferencia estaba marcada por la apariencia ¿de quién? De la gente. Mi amado hermano, eso mismo es lo que Jesús, lo que Dios y el Espíritu Santo, porque todos tres conforman, mi querido hermano, al Dios al cual servimos. Esto es lo que le recrimina a Dios al sacerdocio. Cuando usted viene, por favor, a Malaquías capítulo número 2, volviendo, por favor, en la parte, ya casi final del versículo 9, nos dice, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley, ¿qué hacían ellos, mi querido hermano? Hacían, dice aquí, acepción de personas. ¿Qué implicaba eso? De que si el pobre venía a pedirle, de pronto el consejo al sacerdote, porque en la antigüedad, los que ministraban en el altar también eran jueces civiles para tratar asuntos propiamente, diríamos así, del pueblo. Ellos eran aparentemente las personas más confiables en quienes se podía acudir para poder recibir soluciones a los problemas. Era muy común que un pobre venga al sacerdote y le diga, tengo un litigio con el patrón con el cual yo trabajo. He trabajado la semana entera y hasta la fecha, luego de 2 semanas más, no me ha podido pagar mi salario. Era evidente de que el sacerdote, teniendo el aval de Dios, bien podía mandar a llamar al patrono y obligarlo a cumplir, ¿qué cosa? Sus obligaciones patronales para con este siervo. Pero sin embargo, cuando venía el empleador, mi querido hermano, trayendo de pronto, algún tipo de regalo u obsequio para el sacerdote al escuchar el caso, se hacía de la vista gorda. Y de esa manera daba preferencia, en este caso al que más tenía, y seguía en opresión para con aquel que estaba necesitado del pan de cada día.
Cuando uno va, mi amado hermano, al Antiguo Testamento, mira cómo Dios había dado las pautas necesarias para que esto no ocurriese. Pero los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, que se oscilaba más o menos 500 años antes del nacimiento de Cristo, sí incurrían en estas faltas. Venga conmigo, mi querido hermano, sí, al Antiguo Testamento y veamos qué nos dice el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. En el capítulo número 16, Deuteronomio, capítulo número 16. Miremos, mi querido hermano y hermana, y aún a mi amigo que me visita, en el capítulo 16, lo que nos dice el Señor en el versículo número 19. Si desea, leamos desde el 18 en adelante para poder tomar hilación en todo ese texto bíblico. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en las tribus, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo. ¿De qué manera? Con justo juicio. No tuerzas el derecho. No hagas, otra vez aparece el término, ¿qué cosa? No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno, ¿qué hace? ¿Qué obra en el hombre? Ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Verso 20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta ahí esa porción bíblica. Los parámetros, en pocas palabras, ya habían sido, sí, establecidos. El hombre tenía que cumplirlos. Los sacerdotes, con mucha más razón, siendo ellos los responsables, sí, prioritarios de poner también por obra el santo mandamiento. Pero cuando vamos a Malaquías capítulo 2 y retomamos por favor ese precioso texto, estaba ocurriendo totalmente lo opuesto. Dice pues la Escritura en el versículo número 10, a manera de pregunta, Malaquías confronta al sacerdocio y le dice: no tenemos todos, ¿qué cosa? Porque podría ser que el sacerdocio hubiese de alguna manera estimado que por ser mismos sacerdotes, ellos eran los predilectos de Dios, o ellos eran simplemente los más especiales que los demás del pueblo. A veces de pronto en esa vanidad, o de una manera mal de pronto concebida también, hasta los mismos cristianos pueden llegar de alguna forma a creerlo, pensando de que ellos, si bien es cierto, son hijos de Dios, no por ello allá afuera el pueblo que no le conoce no tiene, dirán ellos, también la dicha de serlos. Mi amado hermano, tanta oportunidad la tienen ellos como la tuvo usted un día cuando Cristo en su misericordia le reveló a Cristo como Salvador. ¿Qué es lo que le trato de decir? Tanto ellos como nosotros, todos, amados hermanos, hemos sido o hemos recibido de Dios las mismas oportunidades para poder ser salvos. Claro está, ellos tienen que tomar una decisión. Pero de ello, mi amado hermano, usted no podrá, bajo ninguna situación, podrá enorgullecerse o vanagloriarse de aquellos que no conocen de Dios. Al contrario, deberá usted de ser el principal involucrado en orar y rogar a Dios por ellos, para que ellos le conozcan como usted también le conoce. Mi querido hermano, este grupo de alguna forma sí había perdido la noción, sí, de que todos eran hijos de Dios. Cuando vamos al verso 10, dice la Biblia: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado ¿quién? ¿Un mismo Dios? ¿Por qué pues, reclama ahí el Señor, nos portamos de qué manera con ese pueblo?
nos portamos deslealmente el uno contra el otro, y de esa manera, ¿qué provocaban? Profanando el pacto, sí, o la ley, sí, establecida para nuestros padres. Verso 11, y aquí el Señor les recuerda la situación por la cual la nación de Israel en ese entonces estaba viviendo. Les recuerda a través de este término legal, prevaricó, es decir, reincidió constantemente en la misma falta. Eso sí significa prevaricar, reincidir permanentemente en un mismo pecado. Prevaricó, le dice el Señor, Judá, hablando de la tribu de Judá. Prevaricó también, dice acá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones. Es decir, no se enorgullezcan demasiado que las naciones principales de la nación de Israel han hecho abominación delante de mí. Cuando vamos al verso 11 aún más le dice, han profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó, hablando figurativamente, sí, de su pueblo, con hija de Dios extraño. Es que para aquel entonces, mi querido hermano, como usted también habrá estado en otros estudios de la palabra, el pueblo venía justamente de imperios paganos. Recuerde que la nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia y salió de ese imperio para caer en el imperio medo-persa también. Y si algo brillaba en esos imperios era la idolatría. Mucho pueblo judío, sí, de alguna forma adoptó estos cultos, adoptó, sí, la adoración a dioses paganos. Y Dios, mi amado hermano, estaba plenamente consciente de cuál era la condición espiritual de su pueblo. De alguna forma Dios pensó que los sacerdotes eran los más idóneos para sacar del error al pueblo. Pero al parecer esto no fue así. Cuando vamos pues al versículo número 12, es necesario también, mi amado hermano, rescatar esta expresión que vamos en esta noche también a leer. Jehová, ya como a manera de sentencia les dice, Jehová, ¿qué hará con ellos? Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, tanto dice ahí, y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Es decir, al que me está sirviendo en el templo, no piense que va a escapar de mis juicios, igual lo voy a cortar de entre mi pueblo. ¿Qué implicaba esto de cortar, mi querido hermano? ¿Es que acaso Dios vendría con una tijera y partiría al hombre por la mitad? ¿Qué implicación tiene esta expresión? Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento, allá en el libro de Levítico. Esta expresión era, por cierto, bastante usada por Dios para advertir al pueblo de las consecuencias de no seguir obedientemente la ley de su Dios. Y utilizaba esta expresión que en este pasaje se lo puede ver de una mejor manera. En Levítico, capítulo número 22. Venga conmigo al tercer libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Verso 1 al verso número 3. Y esta restricción estaba específicamente otorgada y dada a los sacerdotes. ¿Lo tiene? Levítico 22, verso 1 al 3 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo, dile a quién, di a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a sus hijos, que se abstengan de las cosas
santas, refiriéndose propiamente a ¿qué? A comer de aquello que el pueblo traía como ofrenda para darlo de manera exclusiva, es decir, quemándola obviamente en el altar a su Dios. Dice, tengan cuidado de comer de aquello, absténganse de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Adicionalmente dice, y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová, diría cualquiera, lo afirmo yo. Verso número 3. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo ¿qué cosa? Teniendo inmundicia sobre sí. ¿Cuál era la sentencia en ese sentido? Será cortado de mi presencia yo, Jehová. Esta expresión, mi amado hermano, a manera de castigo, era la separación inmediata del sacerdocio, en cuyo caso era la deshonra más grande de que un sacerdote fuese expulsado de la orden y tratado como diríamos así, como un hombre más de la congregación. En cuyo caso, para tiempos presentes, mi querido hermano, para Dios también esta sentencia se maneja con bastante rigidez, también para los que hoy por hoy son para el Señor sus sacerdotes. Mi querido hermano, usted ya ha podido también analizar, valga la redundancia, al recordar enseñanzas anteriores, de que toda la iglesia lavada por la sangre de Cristo Jesús, el cual es hijo ahora por medio de ese sacrificio de su Dios, también somos reyes y sacerdotes de Cristo. ¿Y de qué manera en la actualidad esta sentencia también recae con dureza para el pueblo? Venga conmigo, por favor, al Nuevo Testamento también. Veamos, qué nos tiene que decir también la palabra de nuestro Dios. Si vamos, mi querido hermano, a la carta del apóstol Pedro. La carta del apóstol Juan. Vayamos por favor a la carta del apóstol Juan. En su segunda carta. Segunda de Juan, capítulo 1. También el Señor nos hace advertencias, referente a que debemos de mantenernos en la fe. ¿Lo tiene? Segunda de Juan, capítulo número 1. Leamos por favor, desde el versículo número 6, hasta el versículo número 9. ¿Lo tiene? Dice el Señor, y este es el amor, que andemos, ¿qué dice la Escritura? Según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Verso 7. Léalo, por favor. A estos dos versos quiero llegar, el 8 y el 9. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis, ¿qué cosa, mi amado hermano? No perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino más bien, dice aquí, que recibáis galardón completo o recompensa completa. Cualquiera, y mira que la sentencia no es para un grupo selecto, es para todos. Cualquiera que se extravía o se pierde y no persevera en la doctrina de Cristo,
si cómo Dios no, si lo cataloga o en qué, diríamos, grupo lo pone. Dice la Biblia, no tiene a Dios. Hay quienes pueden decir, mi querido hermano y hermana, sí que tienen a Dios en su corazón. Que cuando usted habla con ellos, ellos están inclusive hasta seguros de que Dios está con ellos. Pero bíblicamente, para poder tener garantía de ello, la Biblia ha determinado que si usted persevera en la doctrina de Cristo, entonces Dios está con usted. Si usted no persevera, no camina, no anda conforme a las ordenanzas del Señor, mi amado hermano, lo que usted diga o lo que usted crea no le tiene, diríamos, con mayor cuidado a Dios. Es solamente su criterio. El hecho, como para que usted lo pueda asimilar mejor, el hecho de que usted repita que es rico y que tiene riqueza no significa que lo sea. Aun cuando usted se autoconvenzca de esa forma de que es millonario, si no tiene ni un centavo en el bolsillo, el hecho de repetirlo o creerlo no le da el aval de que lo sea. De la misma forma, vendríamos a tomar este ejemplo en el área espiritual. El hecho de que el hombre diga que Dios está con él, de que él es un buen hijo de Dios, el hecho de que se lo repita, el hecho de que se lo diga y lo promulgue por doquier, no significa que usted verdaderamente sea un redimido de Cristo. La Escritura más bien nos advierte y nos dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es decir, está separado o cortado de su pueblo. Pero, a diferencia, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, no solamente tiene a Dios, tiene al Padre y también tiene al Hijo. Mi amado hermano, este sacerdocio estaba totalmente, rechazado de Dios. Qué pena, mi amado hermano, cómo podría llegar a ser en tiempos actuales que muchos que pudieran decir que son grandes siervos de Dios, si Dios realmente pudiera evaluarlos y darles un certificado en la actualidad, muchos se quedarían sin esa dignidad. Porque el hecho de que ellos lo hayan estudiado para ser pastor, hayan de pronto instruido para hacer tal o cual función en la iglesia, no garantiza que lo sean. O más bien, ¿de qué servirá que un título le diga a usted que es tal o cual cosa en la iglesia, si para Dios ese título no vale ni 5 centavos? Y los puestos, mi amado hermano, de servicio en las filas divinas no vienen por dignidad de otro hombre, sino por la autorización del mismo Espíritu Santo, el cual confirma y pone realmente a hombres y mujeres que son de Dios. Mis amados hermanos, no se engañe. Si en su vida no hay honestidad y no hay una profunda, reconciliación con Dios, lejos está de ese pueblo. Cuando vamos pues al versículo número 12, que es el texto final de la lectura del día de hoy, nos dice el Señor: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Es decir, al hombre que, en este caso pone tropiezo, al hombre que hace acepción de persona, al hombre que no ministra con lealtad dentro, de las filas, de su pueblo. El Señor lo cortará a todo hombre que hiciera esto. A tanto al que vela, es decir, al que está aparentemente despierto en las vigilias, de alguna forma velando por las cosas espirituales, tanto como al que responde, es decir, al encargado de darle, al pueblo el alimento. Y tanto también al que ofrece, es decir, al pueblo común que viene trayendo ofrenda. ¿Qué es lo que trata de decir estos últimos 3 aspectos? Que para Dios, mi amado hermano, no hay, eso sí, para Él, acepción a la hora de ejercer su justo juicio.
tanto sí puede ser cortado un mero, diríamos así, si es que simplemente, y no vaya a sentirse ofendido por aquello, tanto diríamos así, un pequeño miembro de iglesia como el más grande apóstol, sí, dentro de las filas, sí, de un ministerio. Para Dios todos son medidos con la misma regla. Amén. Dios no pone corona, por así decirlo, sí, a hijos especiales. Si el hombre desobedece, el hombre recibirá su reprensión. Pero si el hombre también le busca, mi amado hermano, al que Dios busca, Dios no será, mi querido hermano, sí, a diferencia lo son los hombres, sí, de ignorarnos, sino que Él también se acercará a nosotros. Eso pues, mi amado hermano, podríamos entender en el versículo 12 cuando Dios nos dice: al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, ¿qué podríamos sacar en conclusión en esta noche acerca de este pasaje bíblico? Dios está interesado en que su pueblo camine, sí, de manera recta en sus caminos. ¿Para qué pasar por este vía crucis de ser desestimados de Dios, pudiendo ser más bien, como un día se dijo de otros siervos, sí, ser amigo de Dios? No hagas conforme a tus pensamientos, mejor haz conforme a la palabra de tu Dios. Puede ser que yo me equivoque, puede ser que algún hermano con alguna apreciación suya, si no sea tan estimada. Para ello, entonces, yo te recomiendo, ve a la fuente, ven a la Biblia, ven al Dios que se revela en ella, y yo te aseguro que Dios, por medio de esa fe depositada en Él, mi amado hermano, te levantará y te dará todo cuanto tú necesitas. Amén. Que la gloria sea en esta noche del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Oremos al Señor y digámosle de todo nuestro corazón que sea Él quien siempre nos tenga en su aceptación. Señor amado, en esta noche tu palabra ha sido proclamada con libertad.